Bueno, chicos, acá estamos para continuar con la clase de modelos, ¿no? Modelos de datos. En particular, acuérdense que, bueno, venimos viendo el modelo de entidad-relación. Habíamos quedado, creo que último tema en la clase anterior, este ejemplo para pensar, que, bueno, tenía que ver con el tema de la identificación. En cuanto a lo que es identificación, siempre pensamos en lo que es superclaves, claves candidatas, clave primaria, que bueno, hablamos de cómo se pone identificando cada una de ellas. En nuestros casos, obviamente siempre para entidades, vamos a representar lo que es la clave primaria. Que acuérdense que a propósito puede ser simple o compuesta, que simple tiene que ver con la identificación de un atributo, compuesta con más de un atributo, y las claves candidatas nos ayudan de alguna manera encontrar la clave primaria, ¿sí? Y el término superclave, bueno, es como una clave más excesiva si lo queremos ver en cuanto a cantidad de atributos, ¿sí? Ese término ya lo habíamos repasado, pero es como para enganchar a lo que se viene. El tema es que si bien habíamos diagramado, habíamos modelado las relaciones, ¿sí? Con los rombos, ¿se acuerdan? En el modelo antirrelación, en los ejemplos que habíamos visto, vamos a empezar a ver, en definitiva, qué es eso que compone una relación de alguna manera. Y eso tiene que ver con la identificación de las relaciones. Básicamente me quiero apuntar con esto que está ahí marcado ahora, que tiene que ver con claves primarias, dice. Según esa notación que aparece ahí, dice clave primaria de E1, unión clave primaria de E2, unión clave primaria de EN. Cada una de esas E, si leemos un poco más arriba, tiene que ver con entidades. La entidad 1, la entidad 2, la entidad N. Esas entidades son las que de alguna manera participan, ¿sí?, en la relación, componen la relación, ¿sí? Cada una de las entidades que forman el conjunto R, el conjunto de relación R, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que describir una relación, me voy a basar primero en el grado de la relación, que ya sabemos que es el grado, puede ser binaria, ternaria, cuaternaria, etcétera. ¿Para qué? Ese grado me va a determinar de alguna manera quiénes son las entidades que de alguna manera están en la relación, la componen, ¿sí? Forman el conjunto R. En base a eso, me voy a de alguna manera obtener cada una de esas claves primarias que veo notadas en el modelo entidad-relación, y eso es lo que me va a identificar a la relación, ¿sí? Entonces, la clave primaria de cada una de ellas. Eso es lo que me identifica la relación. ¿Está bien? Bien. Por ejemplo, acá dice cuál sería la identificación de posee préstamos de esto. ¿Está bien? Entonces la identificación no es ni más ni menos, como es una binaria, es la unión, por lo que acá dice, es la unión de una entidad más la unión de la otra, porque justamente es una binaria. Sí, es la unión de la clave primaria de cliente más la de préstamo. Entonces es DNI y es número de préstamo. ¿Está bien? Eso es lo que muestra ahí. Dice, ¿y qué sucede si tenemos atributos en las relaciones? Bueno, no es ni más ni menos que ampliar la definición anterior. ¿Sí? En esa ampliación de la definición anterior, corroboremos esto, corroboremos eso, ¿sí? Que en realidad particularmente sigue la definición con esta unión de estos A1 hasta el AM. Eso no es ni más ni menos que son los atributos descriptivos de la relación como agregados. Es, por ejemplo, si en posee de préstamos tuviera atributos en la relación. Ahora vamos a ver un ejemplo seguramente. Entonces, de esa manera se identifica la relación, ¿sí? Justamente acá tenemos un caso, ¿está bien? Donde podríamos decir que accede cuenta, en realidad la identificación, la descripción de la relación, el conjunto R, em, tenemos a la clave primaria del cliente, que es DNI, la clave primaria de cuenta, que es número de cuenta, y un atributo descriptivo, que esa sería la unión de los A, que habíamos visto anteriormente, que en este caso sería fecha de acceso. De esa manera queda compuesta, queda formada la identificación de la relación, ¿sí? Bien. Bien, y aparte de todo eso,
Acá también hace mención a lo que es clave primaria, pero de la relación ahora. Ya no estamos hablando, no estamos haciendo foco en la entidad, sino la clave primaria de la relación, ¿sí? ¿Qué dice la definición? La estructura de clave primaria para el conjunto de relaciones depende de la correspondencia de cardinalidades asociadas al conjunto de relaciones. Claro. Justamente depende de esto. Depende de si tenemos muchos a muchos, como es este caso, tenemos uno a muchos, uno a uno, ¿sí? En cardinalidades, y si además tenemos alguna anotación con atributos descriptivos y a su vez alguno de esos atributos también fuera parte de la clave primaria. ¿Por qué? Porque lo notamos con una línea por debajo, acuérdense, con un subrayo. Acá da un ejemplo y dice que tenemos el conjunto de entidades cliente y cuenta y el conjunto de relaciones accede cuenta con el atributo de la fecha de acceso. Dice, supóngase que el conjunto de relaciones es de varios a varios, ¿sí? Como lo estamos notando acá. La clave primaria de accede cuenta, no es impositor acá, de accede cuenta, es la unión de las claves primarias cliente y cuenta. Exactamente. Si bien, además de que la describen como habíamos visto anteriormente, en el caso de muchos a muchos, es la unión de las claves primarias de las entidades que participan. Esa es la clave primaria para diferenciarlo del caso anterior. ¿Está bien? Este dice, ¿qué pasaría si el cliente, claro, pudiera tener solo una cuenta? En este caso, estamos cambiando, fíjense, respecto al anterior, que es de uno a muchos, o de muchos a uno, que sería al revés nada más, ¿no? Entonces siempre nos quedamos como identificación de clave primaria es la del lado de muchos siempre, ¿sí? Si a su vez, por ahí lo considero ahora, si a su vez algunos de los atributos descriptivos de la relación también estuviese notado que forma parte de la clave primaria, también se une a participar de la clave primaria de la relación, ¿sí? Del conjunto AR. Bien, eso en cuanto a ¿cómo es? A identificación de relaciones y a su vez cómo identificar la clave primaria de las relaciones. Eh, También insisto que esto va a tener que ver mucho con la práctica, ¿no? Uno cuando va empezando a modular los ejercicios prácticos, empieza a tener dudas, a ver cómo identificar las claves primarias, cómo encontrar las cardinalidades, pero bueno, también tiene mucho que ver con la práctica. Pero si bien tiene que ver eso, acuérdense que hicimos mucho hincapié en que nuestro mundo real está descrito de alguna manera por un enunciado, un texto, ¿sí? Un poquito más adelante creo que viene a hacer alusión a eso. Entonces va a ser la fuente de información que nos va a determinar cómo va a ser el alcance de nuestra base de datos y de ahí van a salir, por ejemplo, las restricciones. En cuanto a restricciones, tenemos las cardinalidades. Y en este caso vamos a tener que, por ejemplo, una cuenta solamente se puede acceder por un solo cliente, que parece lógico, que está bien, ¿sí? Y en particular tenemos que saber con qué fecha de acceso se accede a esa cuenta de ese cliente, ¿sí? Algo para notar que tiene que ver un poco también con lo que veníamos viendo anteriormente del modelo antirrelación, es esto de, ¿cómo es? La fecha de acceso, ¿no? Para hacer un análisis. Fecha de acceso vemos ahí que está en la relación. Y decimos, bueno, pero ¿por qué está en la relación? Bueno, está en la relación simplemente porque, a ver, el cliente no está descrito de alguna manera, no se desprende de ese enunciado, de esa fuente de información, no se desprende de que el cliente tenga una fecha de acceso, ¿sí? Y la cuenta tampoco, que si bien puede ser accedida, pero que nosotros queremos saber, en este caso, así como está dibujado, está diagramado, queremos saber la fecha de acceso de la cuenta por parte del cliente, que en particular es uno solo, ¿sí? Entonces, esa instancia queremos valorar. No queremos ver cuándo fue como la última vez que se accedió a la cuenta por parte del cliente. ¿Se entiende? Podría ser, pero ya sería otra cosa,
Ya sería que ahí sí decimos, bueno, ¿cuándo fue la fecha de acceso? Queremos tener simplemente una fecha de acceso ahí de la cuenta, pero siempre mantendremos una, porque ahí sí va a estar asociado a la cuenta. ¿Está bien? Bueno, ¿con qué continuamos? A ver, yo tengo más o menos una guía acá también, cuestiones de diseño. Eh, bien, acá nos presenta como dos modelos distintos. Uno es este y otro es ese, ¿sí? Y nos dice qué diferencias encontramos ahí. Esto tiene que ver con, vieron que acá tenemos el teléfono como entidad y acá simplemente lo tenemos como un atributo. Acá siempre otra vez volvemos a la fuente. La fuente de información, los enunciados nos van a determinar de alguna manera qué queremos modelar, ¿sí? Pero para que nosotros entendamos es necesario que el número de teléfono sea el número del empleado, o bien queremos ver los distintos números de teléfonos que pudiera tener un empleado. Un empleado, por ejemplo, podría ser, mira, vas a tener un teléfono tuyo en particular, vas a tener otro teléfono que va a ser el teléfono laboral y además vas a tener un teléfono por si tuvieras que hacer, no sé, guardias, por decir algo. Entonces, de esa manera, el empleado podría tener distintos teléfonos que en particular tienes números de teléfono y bueno, y en qué ubicación están, ¿sí? Y por lo que el modelo muestra acá, también podríamos tener que un determinado teléfono podría ser poseído por varios empleados. Eso es lo que acá dice. Entonces, esa es la diferencia. ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? Si simplemente queremos solo un número de teléfono, solo uno, que es el que está en el empleado, o bien querríamos tener los distintos teléfonos. Y siempre nos vamos a tener que basar en los que nos pide realmente ese enunciado. Bien. Bueno, ahí dice justamente las distinciones dependen principalmente de la estructura de la empresa, de nuestro mundo real. Nuestro mundo real va a ser para quienes vamos a modelar esa base de datos, hacer ese modelo de datos, que van a ser usuarios, clientes, habíamos visto, pero bueno, más bien usuarios, y en particular en nuestra materia van a ser los enunciados. Bien, bueno, me había hecho un mate por eso, disculpa. Em, bien, ¿qué más? Bueno, esto es bastante común, justamente dice errores comunes y acá está bien marcado. Esto quiero que se haga bastante hincapié, mucho ojo, y es verdad, lo que está en rojo dice es lo que no hay que hacer. Y acá, ¿qué sería? Por ejemplo, tenemos este DNI y este DNI. Si ustedes logran, si ustedes tienen identificadas las entidades con sus atributos descriptivos, cuando acá, por ejemplo, préstamo tiene un DNI, dice que de alguna manera ese DNI de quién es. Es del cliente, pero yo lo tengo asociado a través de una relación al cliente. Entonces, absolutamente innecesario. Esto sería un problema si lo diagramo así, porque vamos a ver más adelante cuando empecemos a transitar en etapas posteriores en el proceso de llegar a nuestra base de datos real sería nos trae problemas de redundancia, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, por algo nos regimos por este tipo de modelos y si tenemos en este caso una entidad que ya está representada por una identificación de DNI, que como es cliente, ya esto no es correcto. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que llevar, no hay que salir a pasear atributos. Es bastante común que hagan esto. El tema es que no sé por qué lo hacen, porque nosotros no se lo enseñamos de esa manera así, ¿sí? Y si lo llegan a ver así, que va a ser solamente en este paper, justamente es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Bien. Em, bueno, ahí estaba viendo de qué se trataba esto. Dice, no siempre está claro si es mejor expresar un objeto mediante un conjunto de entidades o mediante un conjunto de relaciones. Sí, es verdad eso. Para que nos quede claro, nosotros cuando describimos una entidad, siempre estamos aprendiendo que nos dan pautas, tenemos sustantivos que nos empiezan a describir la entidad y en base a eso
nos quedamos con una entidad en consecuencia, ¿no? El tema es que, ¿qué hacemos con las relaciones? Justamente vamos a anotar en nuestras descripciones textuales con nuestro usuario, nos va a decir, nos va a dictaminar de alguna manera que vamos a lograr encontrar, por ejemplo, entidades, y en base a esas entidades, por ejemplo, dos entidades podría ser una relación binaria. Nos vamos a dar cuenta que esas dos entidades están relacionadas. Pero ahí lo que tenemos que observar en esa relación es que si bien tenemos estos datos, podríamos decir, esa relación puede ser descrita o no como una entidad, ¿sí? Si puede ser descrita o no como una entidad, eso va a depender justamente de lo que nos diga un poco el enunciado. Si solamente agrega atributos que nos ayudan a describir un poco más la relación, como los atributos descriptivos, o bien es tan fuerte para nosotros modelarla como una entidad que corresponde que sea una entidad y a su vez hacia esas otras relaciones que proponíamos en principio, vendrán a esas otras entidades que proponíamos en principio, vendrán otras relaciones, ¿sí? Bien, acá justamente está hablando de posee préstamos. Acá, esto de posee préstamos, ¿qué dice acá? ¿Qué analizamos? Si un préstamo es de un solo cliente o es de más de un cliente, o si un préstamo puede pertenecer a más de una sucursal. Bien, entonces podríamos empezar a decir, a ver, esto corresponde más que el préstamo sea una entidad capaz, ¿sí? Entonces, eso como entidad podría ser, a ver si lo logramos, tenemos para hacer acá, ya va, a ver si me puedo correr esto. Sí, vamos a ponerlo ahí. Acá sería, es como que yo tuviera esto. Tendríamos al cliente, teníamos la sucursal, préstamo o posee préstamo. Bueno, préstamo, lo vamos a dejar como préstamo. Acá lo que podemos determinar, seguramente, bueno, esto acá, chicos. Bien, este modelo que está acá intenta decir que en lugar de tener, ah, en lugar de tener esto modelado como cliente sucursal y posee préstamo como una relación, correspondería a que se modele una entidad préstamo, porque ahí estamos diciendo que en realidad el préstamo está descrito realmente, que corresponde que sea una entidad, ¿sí? ¿Está bien? Y un préstamo podría estar se obtiene en una sucursal, podríamos decir que se obtiene acá, se gestiona, y bien, y un préstamo es de un cliente, por ejemplo, si no le estamos poniendo cardinalidades ni nada, pero eso podemos hacer alusión. Entonces tenemos que ver qué tan descripta está para que realmente represente una entidad o no, como podría ser este caso. Si solamente nos dan información, como, no sé, queremos saber qué préstamos o el monto de préstamo que sacó un cliente en una sucursal y de qué nos está hablando ahí. Y sí, hay una relación entre cliente y sucursal que es el posee préstamos y solamente nos podría estar dando el monto. Sí, por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ver acá que podríamos tener otro caso. Sí, vamos a tener esto. Esto es cliente, esto es sucursal y esto es relación prestar o posee préstamo. Lo vamos a poner posee.
préstamos. Bien, eso tiene que ver con esto. Eso tiene que ver con esto. Solo ahí. Y solamente queremos saber el monto. Es más óvalo. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en otro escenario sería, tenemos bien descrita nuestra sucursal como entidad, nuestro cliente, como entidad cliente, con los atributos descriptivos, etcétera. Y tenemos, dice que un cliente puede, queremos saber los préstamos que posee un cliente en una sucursal y con qué monto. Nada más. Entonces, nuestro alcance es más acotado ahí. Más acotado porque nosotros decimos, bueno, queremos saber los préstamos que posee, los montos de préstamos que posee un cliente para una sucursal. Un cliente que está descrito para una sucursal que está descrita y los montos que posee de esos préstamos. Entonces, con esa definición ya nos alcanza. En lugar, en contraposición a que si tuviéramos esto, que quizás nos dice así, queremos saber los préstamos de los clientes para una determinada sucursal. Un préstamo se puede gestionar en una sucursal y pertenecen a un cliente, y además de eso tenemos la identificación del préstamo, con lo cual tendríamos un atributo más descriptivo, en qué fecha se obtuvo, etcétera. Entonces tenemos como más información descriptiva, nos ayuda a apoyar más la entidad. Repaso. Siempre nos va a depender de qué nos dictamine ese enunciado o el usuario. Bueno, bien. Relaciones binarias y n-arias. Bueno, acá hay una discusión bastante fuerte. Nosotros podríamos tener relaciones binarias, ternarias, cuaternarias. Esas son todas válidas. No digo que no. En nuestro cursado de materia, básicamente vamos a rondar en la mayoría de los casos en relaciones binarias, pero no descartamos las ternarias, por ejemplo. Cuaternarias, calculo que no, pero podría ser algún ejercicio por ahí que ande dando vueltas. Después van a tener otras materias donde van a ver cuestiones de diseño prácticamente de base de datos, qué ventajas o qué propiedades deseables tendría, y en base a eso, bueno, se discuten estos temas, pero no viene al caso ahora. Eh, pero bueno, acá básicamente vamos a tener binarias y quizás seguramente ternarias. El punto de discusión es similar a esto que estábamos viendo acá. Si yo tuviera Si yo tuviera información, acá tengo binarias. ¿Observan? Siempre tengo binarias. Bueno, acá no. Acá tengo ternaria. Justo creo que viene a ese caso. Si yo la información que a mí me están describiendo en el momento, y tengo tres entidades, por ejemplo, porque estoy hablando de ternarias, tengo tres entidades que son descritas de alguna manera, ¿sí? Están descritas porque tienen atributos descriptivos, porque ya sabemos que los atributos me ayudan a describir esas entidades. Y noto que hay algo que me menciona que me hace vincular a través de una relación a tres entidades. Entonces corresponde que es una ternaria, ¿sí? No hay ningún problema. El tema es, empezamos a decir, pero podría ser que esa ternaria fuera representada por otras dos binarias, y eso también es válido, pero hay que ver qué representamos en esas otras. ¿Está bien? Si vamos a llegar a lo mismo, porque quizás la restricción, y ahí hablo de restricción, acuérdense uno de los elementos de modelos de datos en general, que son las restricciones, quizás la restricción me dice, yo tengo que lograr modelar, es decir, reflejar en el modelo, ¿sí? Que a través de esas tres entidades marcar la restricción específica ahí, y lo voy a lograr con una ternaria si son esas tres entidades. Con dos binarias quizás pierdo esa restricción. Quizás lo podría lograr, pero quizás los esfuerzos sean mayores algún día, ¿sí? Entonces, desde el modelo ya me ayuda, digamos, a plasmar esa restricción o no del mundo real, ¿sí? Bien, acá venimos por el tema, dice,
No toda ternaria se puede componer en binaria, justamente, ¿sí? Acá tenemos una de grado 3 que es ternaria. Acá estamos representando justamente eso, un empleado que trabaja en una sucursal para un proyecto o muchos proyectos. No, no tenemos cardinalidades acá, pero no importa eso, ¿sí? Pero estamos representando eso, digamos. Él trabaja, sí, desempleado en una sucursal para un proyecto. Por otra parte, si nosotros quisiéramos saber un empleado que trabaja en una sucursal, ahí sería una binaria, ¿sí? Es decir, queremos saber los empleados que trabajan en sucursal y los empleados que trabajan en proyectos. Fíjense que cambia el foco. Cambia el foco porque estamos diciendo, yo quiero saber de alguna manera en qué sucursal trabajan los empleados y en qué proyectos. Pero jamás estoy haciendo foco en decir, quiero saber el empleado para esa sucursal en qué proyecto está trabajando, que es distinto. ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a ese requerimiento, es como yo abordo o no una ternaria o binarias. ¿Sí? Bien, hasta ahí me quedaría con las n áreas, hasta ternaria. Bueno, igual en la práctica seguramente van a surgir este tipo de ejercicios. Bien, ubicación de los atributos en las relaciones. Dice, la razón de cardinalidad de una relación puede afectar a la situación de los atributos de la relación. Sí, un cliente podría tener varias cuentas, pero cada cuenta está asociada únicamente con un cliente. Bueno, acá como que de alguna manera esto nos representa una cuenta, ¿sí? La cuenta C101 del 24 de mayo del 2002, etcétera, que pertenece, pareciera ser, pongámosle que esto sea un pertenece, a González y así. Los atributos de los conjuntos de relaciones uno a uno o uno a varios pueden estar asociados con un conjunto de entidades participantes en lugar del conjunto de relaciones. Claro, a ver, lo que acá tenemos que ver cómo nosotros, qué análisis hacemos cuando ubicamos un atributo como descriptivo en la relación o no. ¿Se entiende? Si decimos, y si lo saco de la relación, ¿dónde va a ir? Y básicamente lo tengo que trasladar a alguna de las entidades que participan de ese conjunto R. ¿Sí? Eso en mi dibujo. Bien. Acá también tenemos esto. Fíjense que acá tenemos como queremos representar de alguna manera la entidad cliente, la entidad cuenta, y acá tenemos un atributo que se llama fecha de acceso. Fíjense que hace un ratito mencionamos esto de fecha de acceso. Queremos saber por qué tenemos acá en el medio esto. Como que parece que no formara parte ni de cliente ni de cuenta. Porque claro, porque tenemos descripta la cuenta por un lado, tenemos descripta al cliente por otro lado, ¿sí? Acá parece ser solo con nombre de cliente y acá con nombre de cuenta y fecha de acceso. Pero fecha de acceso dice, yo la cuenta es la cuenta. Pero claro, la cuenta, si yo quiero mantener la última fecha de acceso, podría ser que sea parte de la definición de la cuenta porque vale la pena. Pero si quiero tener las distintas fechas de accesos de mi cuenta para mí, para yo cliente sería. ¿Se entiende? Entonces podría ir teniendo, por ejemplo, acá, veamos el caso, la C201. La C201 dice que está accedida el 21 de junio y el 17 de junio, bueno, acá por distintos clientes. Pero bueno, por lo menos tenemos distintas fechas de accesos. A lo que discutimos ahí es decir, ese análisis tengo que hacer. Yo quiero tener em, el atributo me describe o no alguna de las entidades que participan, o bien es en base a cuando se juntan esas identificaciones de entidades, ahí tengo que agregar valor con un atributo más, en esa instancia en particular. ¿Se entiende? Es como más dinámico esto, ¿sí? Bueno, acá nos vamos a otros ejemplos como son relaciones uno a uno, relaciones uno a muchos y muchos a muchos. Bien, relaciones uno a uno
Nosotros acuérdense que esto viene de la teoría de conjuntos y como que acá dibujamos un conjunto y acá dibujamos otro conjunto, el conjunto A y el conjunto B. En base a eso tenemos el conjunto A y el conjunto B. Tenemos que el conjunto A tenemos elementos, fíjense, y el conjunto B también. Y acá gráficamente nos muestra, por ejemplo, proyecto realiza un departamento, tenemos uno a uno. Para que nosotros nos demos una idea de cómo va a ser eso, y tenemos un elemento del conjunto A, solo está asociado con solo un elemento del conjunto B. Eso es lo que tenemos que notar ahí. Cuando nosotros estamos dibujando esto, ¿sí? Estamos imponiendo esto, quiere decir que si lo lleváramos gráficamente a conjuntos, sucedería esto. Lo mismo en este caso, nada más que esto es uno a muchos, el mucho representa la B, que acá sería, por ejemplo, proyecto, ¿sí? Pero estaría sucediendo eso en cuanto a los elementos del conjunto. Un elemento de acá va a estar podría estar con más de uno de acá sería. En este caso con dos, ¿sí? Y el muchos a muchos es todos con todos podría estar. Por ejemplo, bueno, el caso de todos con todos podría ser un caso excesivo, pero en realidad uno de acá con muchos de acá y viceversa, uno de acá con muchos de acá también, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que el A1 está asociado por el B1 y el B2 y el B1 está asociado por el A1 por el A2. Lo mismo podríamos decir que el A4 de alguna manera está asociado con el B3 y el B4 y el A3 con el B3 y el B4 también, ¿sí? Eso para que ustedes digan, bueno, si yo dibujo esto, me tengo que hacer una idea en elementos de conjunto, ¿cómo sería esa vinculación? Tomar un elemento del conjunto con otro elemento y ahí ven cómo podría estar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, no sé, si tuviéramos, dijimos, aula y, no, a ver, materia y profesor a cargo. Generalmente vamos a decir como parece que la semántica nos ayuda ahí a decir, por ejemplo, profesor a cargo. Profesor a cargo pareciera que fuera siempre de la materia uno. ¿Sí? Podríamos decir, por ejemplo, para esta materia de modelado de datos sería profesora Agustina Busela. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que si yo tomara mi mundo, me está diciendo que tengo materias, tengo docentes, pero voy a decir, bueno, para una determinada materia, ¿cuántos docentes a cargo puedo tener? Solo uno. ¿Sí? ¿Cuántos docentes de práctica? Muchos. Bien, entonces ahí es donde tenemos que notar la relación. Bueno, acá tenemos unas cuestiones de pasos a seguir, pero no voy a hacer demasiado hincapié porque ya lo hemos repasado, entiendo. Pero sí, vamos a ver lo siguiente. Nosotros hemos visto que vamos a tener texto. Esto viene de una cuestión más textual del problema, ¿sí? Vamos a tener una lista de palabras que están en el texto, que nos van a describir un problema, que nuestro problema va a ser realizar un modelo de datos para eso con los elementos que ya tenemos, que ya sabemos, pero tenemos que prestar atención en esto, en sustantivos, ¿sí? Y en verbos. Todo lo que tiene que ver con sustantivos, frases sustantivales, van a hacer referencia a entidades, a atributos, ¿sí? Eso para prestar atención. Todo lo que tenga que ver con verbos, acá ya dice, son posibles relaciones. Entonces, prestar atención a eso, ¿sí? Todo lo que nos va a decir, no sé, un cliente tiene varias direcciones, o un cliente tiene direcciones, o la dirección de un cliente. Entonces, fíjense cómo yo entre el plural y el singular también puedo determinar cardinalidad. ¿Está bien? ¿Sí? Un cliente es cliente del banco solo si accede a un préstamo. Entonces ahí estamos determinando participación, es decir, es cliente del banco solo porque tiene un préstamo. Está bien, si no pareciera ser que no es parte del banco, son casos de la vida real, ¿sí? Que podría ser que sea así, ¿está bien? O no, o decir, un cliente es cliente porque se quiere asociar al banco y si saca un préstamo, bienvenido, y si no, bueno, no. Entonces, fíjense que siempre dependemos de cuál es el alcance que nos describe el mundo,
¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, acá están marcados los distintos en rojo, ¿sí? Los distintos sustantivos y seguramente verbos como tener, promocionar, dedicación, etcétera, ¿sí? Sustantivos, profesor, curso, dedicación, ahí se van a dar cuenta. No vamos a hacer una clase de lengua o literatura acá, pero bueno, tendríamos que saber a qué refiere un sustantivo y a qué refiere un verbo, ¿no? Pero eso nos da una pauta, eso nos da una pauta, por lo menos para decir, ah, esto ya va más enfocado para entidad o atributo y esto más enfocado para verbo. Tampoco es un certificado de garantía esto, chicos, porque quizás algún día no, pero esto era un verbo y bueno, habría que analizar qué nos quiere decir. Pero básicamente es una guía, justamente, para que nosotros nos podamos basar y en base a eso encontrar entidades, atributos, relaciones. ¿Sí? Esto tiene que ver con el tipo de cardinalidad, justamente lo que hoy hablamos. Un profesor tiene una dedicación. ¿Qué pasa si nos dijera simplemente un profesor tiene dedicaciones? Fíjense cómo nos cambia la cardinalidad, porque pareciera que tuviera muchas, ¿sí? Los cursos pueden ser dictados por muchos profesores y cada profesor puede dictar muchos cursos. Sí, podría decirnos solamente esto, los cursos pueden ser dictados por un profesor en vez de por muchos. Fíjense cómo solamente esa palabra nos cambia la cardinalidad, ¿sí? Entonces, a prestar atención en eso, prestar atención en qué nos va diciendo esto, ¿está bien? En este caso, un texto. Bueno, estas son simplemente entidades, ¿sí? Esto hemos hecho en clases anteriores, se ha puesto el foco. Acá también tenemos notación, acuérdense que siempre es un rectángulo, ¿sí? Acá son prácticamente sustantivos o frases sustantivales. Dedicación parecería que está más cerca de lo que es un verbo, que es dedicar, ¿sí? Pero estoy representando en una entidad la dedicación como frase sustantival, ¿sí? Acá tenemos atributos. Fíjense que tenemos entidades con sus atributos. Entonces los atributos también son cada uno de estos que aparecen acá. En relaciones, acá tenemos una relación dicta. ¿Cómo se lee esto? Un profesor dicta muchos cursos, ¿sí? Un curso es dictado por muchos profesores. Les va a pasar muchas veces que parece que la relación tiene sentido si yo la leo en este sentido. Entonces, pero si yo la leo al revés, con este nombre de relación parece que no tuviera mucho que ver. Pero bueno, nosotros hacemos foco en otra vez lo mismo. ¿En qué nos dice el enunciado para yo poder representar lo más correctamente posible, de acuerdo a ese enunciado, el nombre de la relación? ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bien, y acá tenemos distintos ejemplos, un diagrama final. Y bueno, esto es bastante importante. Este es un ejemplo que creo que lo van a entender también. Dice, un jockey corre muchas carreras y en cada una de ellas usa una camiseta de diferente color. Y el atributo está puesto acá. Y nosotros pareciéramos que dijéramos, bueno, la camiseta es del jockey. Sí, la usa el jockey, es verdad eso. Pero como nosotros queremos ver en la instancia de qué camiseta usa cuando corre esa carrera, que dio una vuelta y corrió y terminó, y si a las 2 horas vuelve a correr, quizás use otra camiseta de otro color, entonces esa es la situación que queremos representar acá, el color de la camiseta cuando corre, no la que usa el jockey regularmente en las carreras. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Si todos me dicen, a ver, pero el jockey tiene una camiseta que es de un determinado color, eso sí es verdad, ¿sí? Pero acá se está queriendo representar la situación de cuando corre, qué camiseta usa. Bien, colocamos cardinalidades. Bueno, ¿qué cardinalidades podríamos tener acá? Un jockey corre cuántas carreras y seguramente van a ser muchas carreras, ¿sí? Y también podríamos decir que una carrera es corrida por muchos jockeys. O sea que podríamos atrevernos a decir que estamos ante una situación de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a hacer un remarco acá.
Yo acá podría poner esto como una N, eh, una N, y esto como otra N acá. Acuérdense que es NN, NM, MM, etcétera. Bien, generalmente con esas letras representamos las cardinalidades de las, re- de las relaciones. Un empleado puede trabajar en diferentes proyectos y en cada uno de ellos con diferente carga horaria. Bien, eh, cantidad de horas que trabaja un empleado en un proyecto. Bueno, acá también lo mismo. Acá podríamos decir, si yo quisiera saber la cantidad de horas que trabaja un empleado, pero no me importa el proyecto, y básicamente esta cantidad de horas estaría acá. Cantidad de horas que trabaja el empleado. Pero fíjense otra vez lo mismo. Queremos saber la cantidad de horas que trabaja el empleado en el proyecto, ¿sí? Es decir, esa cantidad de horas de trabajo, cantidad de horas son del empleado, sí, pero para ese proyecto, que la información de ese empleado con ese proyecto lo tengo en trabajo. ¿Se entiende? Es para eso, ¿está bien? Si yo quisiera solamente ver la cantidad de horas del empleado, bueno, pero no me importa el proyecto y esa cantidad de horas lo llevo, lo traslado hacia acá, ¿sí? Hacia empleado. Bien. eh, bueno, lo mismo en este caso. Y a ver, este último caso que dice, los proveedores proveen diferentes tipos de productos a distinto precio por unidad. Bueno, claro. Entonces, un producto es provisto, si bien acá dicen proveen, es provisto por proveedores. Pero fíjense que este precio está en la relación porque yo quiero saber cuál es el precio para un determinado proveedor de ese producto. Es decir, si yo agarro un elemento acuérdense cuando teníamos eh, las entidades representadas como conjuntos, ¿sí? Que así se representan igual, pero bueno, ¿qué sucede ahí? Yo estoy tomando un producto, ¿sí? Y cómo es representado, cómo es provisto por un proveedor y quiero saber el precio para un proveedor A del producto uno y el precio para un proveedor B para el producto uno. Entonces ese precio está en proveedor. Si yo tengo que decir que mi producto tiene un precio, sí, también. Pero yo digo, bueno, este es el precio del producto. Pero además de eso, tengo el precio del producto por cada proveedor distinto. Es decir, a cuánto me lo venden a mí. ¿Está bien? Entonces, ese precio es el que yo tengo acá. ¿Podría tener un precio del producto acá? Sí, es verdad, pero ese sería del producto. En cambio, acá tengo el precio que voy a tener por cada uno de los proveedores que me proveen a mí el producto. ¿Se entiende? Es un trabalenguas parece, pero en realidad es para explicar eso. ¿Sí? Entonces, esos análisis hay que hacer al momento de decir, bueno, el atributo, ¿dónde va el del precio? ¿Va del lado de la entidad o no? Primero, hacer este análisis de decir, ¿corresponde que se me describe realmente alguna de las entidades de este atributo? Sí o no, bueno, pero además tengo que tener alguna interpretación de decir, corresponde que vaya en la relación por este caso que veíamos ahí. ¿Sí? Acá tenemos una ternaria. Vamos a pasar un poco a las ternarias binarias porque ya lo habíamos analizado un poco también. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí entramos en todo esto. ¿Cómo fuimos abordando cada uno de los elementos? ¿Cómo tendríamos que hacer los análisis? ¿Qué errores comunes podríamos tener y no cometerlos? ¿Qué cuestiones de diseño podemos pensar? Siempre tengamos como fuente de información nuestro texto, ¿sí? Y en base a eso, ¿cuál es la interpretación que nosotros le damos para convertirlo en atributo, convertirlo en entidad, convertirlo en relación, si el atributo es de la relación o es de las entidades? Bueno, todo esto también nos va a ayudar mucho el ejercicio práctico seguro, ¿sí? Todo es para modelar nuestra base de datos, en definitiva. ¿Está bien? Entonces, este va a ser nuestro plano, de alguna manera, que nos va a guiar en los pasos posteriores en este proceso de desarrollo de la base de datos. ¿Sí? Pero fundamental, chicos, es la anotación,
O sea que tenemos que saber notar entidades, relaciones, atributos, participación, cardinalidades, etcétera. Y es fundamental cómo ustedes ejercen el proceso de abstracción desde un texto y lo trasladan a, a un modelo de entidad relación. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, en particular, nos vamos a ir trasladando a otro modelo. ¿Sí? Acá lo que se viene es otro modelo. Un modelo que está orientado a relaciones, a todo verlos como relaciones, que no se confunda con el modelo de entidad-relación, es otro modelo. Es un modelo que en lo formal lo llamamos modelo relacional, sino también los vamos a llamar un modelo de reducción a tablas. ¿Sí? Porque definitivamente cuando hablamos de tablas parece que en nuestro mundo de base de datos, las tablas están vistas como que vamos a ver datos en esas tablas. Podrían algún día estar vacías, pero no importa, pero lo visualizamos mejor de esa manera, ¿sí? Una base de datos se ajusta a un esquema de base de datos de entidad-relación que se ajusta a un esquema de base de datos de entidad-relación, se puede representar por una colección de tablas, exactamente, ¿sí? Entonces, todo lo que desde el modelo de entidad-relación corresponde a una entidad o a relación, en este esquema de tablas o modelo relacional, siempre es una tabla o una relación, siempre. Entonces, de ahora en más, para este tema, ¿sí? Todo lo que sea tabla o relación va a ser sinónimo, ¿sí? Es lo mismo. Tabla o relación es lo mismo. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Acá nos da un poco de algo gráfico, ¿sí? Nos muestra un ejemplo. Nos da como una columna ciudad, una columna nombre, una columna depart, que pareciera que fuera el departamento, ¿sí? Entonces, eso nos da para que nosotros visualicemos qué sería una tabla. Y parece ser que una tabla no es ni más ni menos que tiene varias columnas, cada una de las cuales tiene un nombre único. Está bien, eso es verdad, porque está sostenido, esto está fundamentado por lo formal que es el modelo relacional, ¿sí? Tiene que tener un nombre único cada una de esas columnas dentro de esa tabla o relación. Em, y además de eso, esto tiene como ejemplos, es decir, tiene como datos para cada una de esas columnas, digamos, vamos teniendo como conjuntos de datos. Acá tenemos un elemento del conjunto, acá tenemos otro elemento del conjunto, acá tenemos otro elemento, etcétera, ¿no? Y así vamos viendo, ¿sí? Bien. Entonces nos vamos saliendo, no es que nos vamos saliendo. Ya aprendimos a modelo entidad-relación, ahora tenemos que aprender cómo se deriva a tablas, cómo se reduce a tablas o, en consecuencia, el modelo relacional, ¿sí? Cualquiera de esas frases son sinónimos. Bueno, reducción de un esquema entidad-relación o de un modelo entidad-relación a tablas. Básicamente tenemos que aprendernos que tenemos 5 pasos. Eh, Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Derivar entidades fuertes. Cuando decimos derivar entidades fuertes, las entidades que hemos aprendido hasta ahora siempre son fuertes, pero vamos a ver más adelante un poco en la materia que hay otras entidades que son entidades débiles. Pero bueno, por eso de ahora en más simplemente las vamos a llamar entidades seguramente, pero son entidades fuertes, sí. Y acá tenemos el paso 2 sería derivar atributos y atributos derivados, si corresponde. Derivar relaciones de uno a muchos, muchos, muchos. Y el paso 4 sería derivar relaciones n-arias. Por ejemplo, cuando decimos relaciones n-arias serían otras que no sean estas, ¿sí? Ternarias, etcétera. Y derivar relaciones con atributos como un último paso. Importante, chicos, es seguir estos pasos. Entiendo que esto los va a ayudar a ordenarse. Los va a ayudar a ordenarse bastante, así que hay que seguir estos pasos. Sí, sí.
Bueno, dice, el paso uno dice derivar entidades fuertes. Si tenemos un conjunto de entidades fuertes con los atributos descriptivos, todos estos, ¿sí? Dice, esta entidad se representa mediante una tabla llamada E. Ese es el nombre de la tabla o relación, acuérdense, con n columnas distintas. Cada una de esas columnas corresponden a cada uno de estos atributos. ¿Bien? ¿Sí? Cada fila de la tabla corresponde a una entidad del conjunto. Claro, si yo veía este ejemplo de acá, entonces cada fila de la tabla corresponde a un elemento del conjunto. ¿Sí? Como dice acá. Cada fila de la tabla corresponde a una entidad del conjunto de entidades G. ¿Está bien? Bien, entonces si nosotros tuviéramos cliente, vamos a poner tabla cliente, en este caso si es préstamo, tabla préstamo, y cada una de las columnas. Esto es más gráfico, ahora vamos a ver cuál es la notación más real que obtiene esto, ¿sí? Derivar entidades fuertes. Bueno, esta es la notación real que se usa, todo esto que está marcado acá, todo esto es lo que se usa. Entonces fíjense que es el nombre de la relación o tabla que corresponde en este caso a las entidades fuertes, porque estamos derivando entidades fuertes, ¿sí? En este caso tenemos cliente y préstamo. Entre paréntesis, y esa es la notación, entre paréntesis va la lista de atributos. Bueno, simple. Si nosotros ya aprendimos a hacer esto, simplemente acá hacemos una lista de atributos. Fíjense, vamos a verlo para préstamo que es más cortito. Nombre de préstamo y tenemos importe, ¿sí? O sea que el número de préstamo y el importe. Eso es la descripción, así se deriva a tablas una entidad fuerte, en este caso préstamo. Y además subrayamos o marcamos con una línea por debajo del atributo cuál es la clave primaria, ¿sí? Entonces eso también lo marcamos en esta reducción a tablas. O sea que es bastante simple esta derivación. ¿Se entiende? Esto tiene forma de relación, ¿sí? Ya sea cliente sería una tabla de relación y préstamo también. Bien. Derivar atributos. Bueno, acá viene dominio de los atributos. Esto es bastante más formal, ¿sí? Dice de uno denota el conjunto de todos los números de préstamos y de 2 denota el conjunto de todos los importes. Cualquier fila de la tabla préstamo puede consistir en una tupla B1 y B2, donde B1 es el número de préstamo, es decir, B1 está en el conjunto de 1 y B2 es un importe, es decir, B2 está en el conjunto de 2. Esto no es ni más ni menos que dice cómo yo de alguna manera obtengo este par de valores, que son, por ejemplo, este es esto, el P11.900, el P14.500, el P15.500. Esto sería mi B1 y este mi B2, ¿sí? ¿Te entiende? Bueno, derivar atributos derivados. Bueno, acá tenemos un caso donde, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los atributos derivados? A ver, como premisa, pero no quiero que sea una obligatoriedad, pero casi que sí, el atributo derivado no se deriva a tablas. Eso sería nuestra primer defensa, ¿sí? El atributo derivado no se deriva a tablas. Pero no quiere decir que alguna vez lo tengamos que derivar. Quizás alguna vez corresponda derivarlos por restricciones, por cuestiones de otras cuestiones de base de datos que lo veremos más adelante o en algún momento de la carrera entiendo que se puede ver. Eso sí. Entonces, como premisa, los atributos derivados no se derivan en el modelo de reducción a tablas. Bien, o en el modelo relacional, no se deriva. ¿Pero por qué? Porque si mi atributo derivado es derivado en base a otros atributos, yo puedo aplicar un cálculo hacia otros atributos, ¿sí? Por ejemplo, la edad, yo lo puedo aplicar sobre la fecha de nacimiento posicionado hoy y puedo obtener la edad de una persona, en este caso de un cliente, ¿sí? Entonces se entiende que si yo tengo la fecha de nacimiento registrada, podría obtener la edad, por eso es un atributo derivado. Pero ¿qué sucede? A nivel de modelo de datos, ¿sí? Yo tengo que representar la edad, pero a nivel de
reducirlo a tablas, ya no la represento. ¿Por qué? Porque seguramente me estoy conduciendo a un lugar de más cercano a lo que es mm, y ni tan cercano tampoco, pero me voy acercando en algún momento a construir la base de datos, entonces voy a decir que si mi modelo entidad-relación me requería la edad, algún día, ¿sí? La voy a poder mostrar. ¿Se acuerdan con este esquema el nivel de vistas que habíamos visto en la primera clase? Bueno, en esa primera clase seguramente en ese nivel de vista podría de alguna manera mostrar la edad. ¿Sí? A eso voy. Entonces, a nivel de modelo la sostengo, como es este, a nivel de modelo entidad-relación, y a medida que voy transitando hacia conducirme a implementar la base de datos, que a eso vamos, si bien no lo dije, pero a eso vamos, con esto, ya no la contemplo. ¿Sí? No quiere decir que algún día o que en algún momento se requiera sí o sí que un atributo derivado se derive. Podremos pensar en otro análisis. Bien, y acá dice eso, pensemos atributos derivados que se derivan. No sé, hagamos de cuenta que, no sé, tenemos el mundo de las personas de Latinoamérica que queremos saber, qué viajes hacen y qué impuestos se les calcula a cada uno. Bueno. Ese impuesto seguramente tendremos precios base con alguna tasa o un porcentaje y quizás lo derivemos por cuestiones de otra índole y quizás merezca ser derivado. Podría ser, ¿sí? Pero bueno, es bastante específico. Generalmente nuestra premisa, como buena práctica, los atributos derivados no se derivan. ¿Por qué? Porque sostenemos que nosotros es derivado de imponiendo un cálculo de otros atributos que sí ya tenemos como fuertes. Por ejemplo, en el caso de la edad era la fecha de nacimiento, ¿sí? Así que acuérdense de eso. Bien, llegamos a claves foráneas y ya estamos casi terminando. Aparece el concepto de clave foránea y quizás lo vamos a visualizar más en un ejemplo. Este, aparece el concepto de clave foránea. Esperen, aguarden 2 segundos. Aguarden 2 segundos. Entonces, bueno, teníamos el concepto de clave foránea, ¿sí? Por ahí decíamos que esto lo vamos a visualizar un poco más en algún ejemplo, pero clave foránea es decir es una clave como extraña, ¿no? Clave extranjera sería por ahí una definición, no sé si la más acertada, pero sería eso. Em, yo me quedaría con esto. Dice, es un atributo o conjunto de atributos de una relación cuyos valores. ¿Vieron los valores del dominio? ¿Sí? ¿Vieron eso? Tiene que ver con eso. Cuyos valores coinciden con los valores de clave primaria de alguna otra relación. Claro, eso es. Es decir, si yo estoy parado en una determinada relación, ¿bien? ¿Sí? Una relación de estas de derivación a tablas o relaciones del modelo relacional. Estoy posicionado ahí y tengo un atributo o un conjunto de atributos que pueden corresponder, ¿sí? A una clave primaria, pero de otra relación. ¿Se entiende? Sí. En particular, lo vamos a notar mucho en esta parte de la materia con nuestras relaciones. ¿Sí? Nuestras relaciones del modelo entidad-relación, bueno, aclaro, que a su vez acá son relaciones, lo vamos a notar mucho ahí. ¿Sí? Vamos a tener bastante clave foránea ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Pero básicamente es eso, estar posicionada en una relación, en este esquema de reducción a tablas o relaciones, estar posicionado ahí y tener un atributo o conjunto de atributos que corresponden a una clave primaria de otra relación. ¿Sí? Bien. Derivar relaciones. Los atributos de las relaciones son siempre las claves primarias de las entidades que participan en la relación. Bien. Sí, sí. Está bien.
Esto sería, los atributos de las relaciones son siempre las claves primarias de las entidades que participan en la relación. Claro. Eh, bien, por ejemplo, ya habíamos visto un poco esto, tenemos a la clave primaria de profesor y la clave primaria de dedicación. Y dicta también la clave primaria de curso y la clave primaria de profesor. No nos describe acá cuál es la clave primaria, pero, perdón, cuáles son los atributos, pero tendríamos que saber eso, ya sean uno o más atributos. Eso no importa. ¿Está bien? Bien. Acá tenemos el caso de las relaciones que se derivan según relaciones uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. En todos los casos se derivan las relaciones y cambian las claves. Eso es verdad. ¿Sí? Por ahí con un ejemplo lo vamos a ver. Por ejemplo, para describir la relación posee-préstamos, acá vamos a tener al legajo del empleado y número de teléfono. Si bien no está marcado, debería ser el número de teléfono. Y si tuvieran atributos descriptivos también. Y para obtener la clave primaria, y vamos a depender un poco de las cardinalidades. Si es 1-1, elegimos alguna para la clave primaria, ¿no? De posee de teléfonos. Alguna de las dos. Si es uno muchos, muchos uno, siempre la de muchos. Y si es muchos, muchos, ambas. ¿Está bien? Derivar relaciones n-arias. Bueno, acá también. Siempre tenemos que, en el caso de las n-arias, como es en este caso es una ternaria, siempre nos tenemos que basar en el de muchos. Mismo análisis que para esto sería. O esto, sí, en estos dos casos sería. ¿Está bien? Básicamente eso es. Bien. Y las relaciones con atributos, ya veníamos un poco aprendiendo esto, pero si nosotros queremos describir o identificar la relación trabaja, eran la suma o la unión de las claves primarias, en este caso de empleado y proyecto, sumado fecha de inicio y fecha de fin. Si a su vez alguno de los atributos en este modelo entidad-relación estuviera denotado, marcado, diagramado o dibujado con una línea por debajo, que sería un subrayado, también sabemos que forma parte de la clave primaria. Entonces, las cardinalidades nos van a ayudar para identificar la clave primaria, sumado si tuviéramos algún atributo que lo tenemos que dibujar ahí también como parte de la clave primaria, ¿sí? No es el caso. Bueno, hasta acá terminamos con esta clase, pero ahora vamos a hacer el desarrollo de un ejemplo, ¿sí? El desarrollo de un ejemplo como para poder continuar, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, acá habíamos finalizado con lo que es, con los distintos pasos que teníamos para derivar las relaciones, derivar la reducción a tablas, ¿sí? Entonces, en este nuevo modelo, en nuestra reducción a tablas, vamos a encontrar prácticamente tablas o relaciones con una lista de sus atributos que de alguna manera los describen, ¿sí? Y vamos también a encontrar, bueno, claves primarias y claves foráneas. Y vamos por ese camino ahora, ¿está bien? Si yo bien acá tengo un ejemplo, este ejemplo viene basado de, a ver dónde lo tengo, creo que lo tengo acá. Sí, está acá. Este ejemplo es uno de los ejercicios propuestos, por ahí si quieren lo leemos un poquito, que nosotros teníamos este enunciado, lo voy a leer una sola vez como para, es el ejercicio 3 y el 4 de los ejercicios propuestos, y teníamos, dice, supongamos que queremos definir una base de datos para una empresa de la siguiente manera. Cada empleado se representa con un número, la edad, un nombre y apellido, una dirección y el departamento donde trabaja. Cada departamento se representa con un nombre, los empleados que trabajan en él y los ítems que vende. Cada ítem se representa por su nombre, el fabricante, el precio y el número de modelo asignado por el fabricante y un número único. Dice, asignado por la empresa.
Cada fabricante se representa con su nombre, dirección, ítem que provee y sus respectivos precios. ¿Sí? Bien. Y además dice que en el ejercicio 4 expande un poquito este enunciado. Supongamos que la base de datos anterior dice queremos agregar también que los proyectos en donde trabaja cada empleado, un empleado puede trabajar en un proyecto en diferentes periodos de tiempo, debiendo quedar registrado cada uno de ellos con qué rol tuvieron o tienen, ¿sí? Del proyecto se necesita almacenar la identificación, el título, el monto, el dinero de ejecución y la duración, la cual se debe expresar en una fecha de inicio y cantidad de meses. Bien, y se debe conocer la cantidad de proyectos de los cuales está asignado un empleado. Esta lectura nos da una pauta más o menos de cómo iba a ser nuestro modelo de entidad de relación, que acá ya está dibujado el resultado final, sería, ¿sí? Fíjense que tenemos atributos en las entidades, atributos como fuertes, atributos derivados, ¿sí? Y tenemos todas nuestras entidades que siempre dijimos son entidades fuertes, que en algún momento de la materia vamos a ver otro tipo de entidades, pero son todas fuertes. Y tenemos relaciones con cardinalidades de muchos de uno a muchos, de uno a muchos todas, y tenemos una relación en particular que tiene atributos. Si nos basamos en el paso uno, decía que teníamos que derivar entidades. Acuérdense que, por ejemplo, vamos a agarrar el proyecto, vamos a derivar proyecto con sus atributos y lo que no vamos a derivar es este atributo derivado de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vayamos a este caso, por ejemplo, proyecto. Vamos a ver si lo podemos achicar un poquito esto. ¿Sí? Ah, vamos a hacerlo al revés, me parece. Ya va. ¿Dónde tengo? ¿Dónde lo dejé? Ya va, chicos. Disculpen, este no es. Se me perdió, se me perdió. Ah, mira que lo cerré. Sí, creo que se cerró. Mil disculpas. Ahí lo abrimos nuevamente. Ahí lo abrimos, nos vamos a ir a nuestra fuente. Creo que es este, si no me equivoco. Bueno, sí, acá lo tenemos en otro formato, pero no importa. ¿Sí? Si bien lo tenemos en otro formato, pero bueno, se ve claro igual, teníamos nuestro modelo de entidad de relación y ahí queremos hacer nuestra reducción a tablas. En lo particular, este, vamos a hacer de vuelta el intento de querer ver las dos cosas a la vez, ¿sí? Vamos a ver si... A ver, no me quiero equivocar ahora. Sí, ahí tenemos nuestro proyecto. Bien, este proyecto de acá es una entidad. En particular la nombramos como proyecto acá, ¿sí? Entonces, ese nombre acá corresponde a un nombre de tabla o relación, ¿sí? Los atributos, no veamos el color ahora, después vemos qué es, están acá. Identificación, título con título, monto requerido con monto requerido, fecha de inicio con fecha de inicio y cantidad de meses. ¿Cuál es el secreto? Es trasladar cada uno de los atributos de la entidad a atributos de la tabla o relación acá, ¿sí? Excepto los atributos derivados. Bien. Luego, ustedes dirán, bueno, ¿por qué está en color rojo esto? Esto es solamente para marcar de alguna manera. Yo justamente lo estoy haciendo en una herramienta donde puedo marcar el color rojo. Ustedes, si lo hacen en una hoja, dirán cuál es la referencia por la cual marcan qué cosa. La clave primaria, ¿sí? En este caso, en rojo dice que tenemos el atributo o los atributos de clave primaria. Sí, en este caso es la identificación nada más. ¿Está bien? Entonces, tenemos esto. Para empleados tenemos lo mismo. Bien, a ver, ahí tenemos lo mismo. Aguarden un segundo que voy a cerrar acá porque están escribiendo mucho ahí.
Y dice el empleado, tenemos número, nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento que se corresponden con eso. Fíjense que edad y cantidad de proyecto no son atributos que formen parte acá en este modo relacional o derivación a tablas, sino que son atributos derivados. Bueno, el mismo análisis aplica a departamento, aplica a ítem y aplica a fabricante, ¿sí? Entonces, y cada uno con sus colores rojos que corresponden a la clave primaria de la relación o tabla, ¿sí? Entonces no es tan complejo el paso uno y paso 2 sería acá, ¿está bien? Que se corresponden con este paso uno y paso 2 que tiene que estar por acá, ¿sí? ¿Está bien? Derivar relaciones. Bueno, en particular, las relaciones tenemos trabaja, vende, provee y participa proyecto. Entonces tenemos trabaja, provee, vende y participa proyecto. Fíjense que esto son todas de la misma cardinalidad. Uno a muchos, uno a muchos y uno a muchos y uno a muchos. Está bien. ¿Qué decimos? ¿Cómo se forma cada una de esas relaciones? Son la unión de las claves primarias, o sea que entre trabaja, para trabaja son número de empleado, ¿sí? Número de empleado, ¿está bien? Y nombre de departamento, nombre de departamento. ¿Por qué el nombre es distinto? Y porque en realidad, si nosotros simplemente dijéramos número y dijéramos nombre acá, lo que estamos marcando de alguna manera es decir, semánticamente hacer corresponder ese nombre de departamento y es válido, ¿sí? Corresponden. Y ahí voy a traer el concepto de clave foránea, ¿sí? Corresponden directamente a atributos, ¿sí? Que son, fíjense que acá, si lo asocio con el concepto de clave foránea, es el atributo extraño para esta relación, ¿sí? Porque está descrita por otros, ¿está bien? Entonces, es el atributo que de alguna manera corresponde a la clave primaria de otra relación. En este caso, nombre de departamento, ¿sí? Pero semánticamente es correcta también. Nombre de departamento refiere a este nombre de departamento y trabaja también. ¿Por qué? Porque como es una relación, en definitiva, está descrita por las claves primarias de las entidades que la componen, ¿sí? Y las entidades que la componen son empleado y departamento, en cuyo caso corresponden a número de empleado y nombre de departamento, ¿sí? Lo mismo sucede para vende, con nombre de departamento y número interno del ítem, y provee. Pero además de eso, este, bien, no, antes de continuar con eso, la clave primaria. La clave primaria en este caso de las relaciones. Trabaja, vende y provee que tienen el mismo análisis porque tienen misma cardinalidad. En este caso, la clave primaria, como son todos de uno a muchos, acuérdense que es la del lado de muchos. Por eso van a notar que el color rojo está de un lado o está del otro. Acuérdense que es la del lado de muchos. ¿Sí? Bien. En el caso de empleado, fíjense, para trabaja, en el caso de empleado es la de muchos. En el caso de vende, ¿quién será? El de muchos, el número interno del ítem. Fíjense, número interno del ítem. Bien. Y participa proyecto. Bueno, participa proyecto corresponde, me quiero ir acá un poco, a derivar relaciones con atributos. Bien, en ese caso de derivar relaciones con atributos, ¿sí? Este, me quedo con este paso de la derivación. Con este paso, perdón, derivar relaciones con atributos. Ese derivar relaciones con atributos tenemos en participa proyecto, ¿sí? Que lo voy a traer acá. Participa proyecto. Uf, no quiero esto. ¿Qué tenemos? Es lo mismo, en definitiva. Empiezo por el análisis yo empezaría así, sin tener en cuenta estos atributos. En principio digo, bueno, es de una de muchos a uno o de uno a muchos. ¿Qué corresponde? Bueno, me traigo las claves primarias de las entidades que participan, número de empleado e identificación del proyecto. Veamos si es así. Número de empleado e identificación del proyecto. Bien.
Luego, acuérdense que es la unión de cada uno de los atributos descriptivos. Bueno, rol, fecha de inicio, fecha de fin del proyecto. Entonces, el rol, fecha de inicio del proyecto, fecha de fin del proyecto. Hasta ahí, como para describir los atributos que componen a la relación participa-proyecto. Clave primaria. Bien, es la clave primaria lo de muchos, porque es de uno a muchos. Bien, número de empleados. Bien, número de empleados. Pero resulta ser que en nuestro modelo de entidad-relación tenemos que la fecha de inicio también forma parte de la identificación de la relación. O sea que también la marcamos en rojo. Por eso está en rojo acá. ¿Se entiende? Y como último análisis, antes de pasarnos a una clase más práctica, ¿sí? ¿Cómo marcamos las claves foráneas? En este caso lo hicimos con subrayado. Quizás no nos ayude mucho, pero acá se nota. Entonces, si bien esto es una clave primaria, a su vez también es clave foránea. Por eso está marcada con rojo y subrayado. En este caso es solamente clave foránea. Fíjense que está marcado como subrayado. ¿Pero por qué? Porque justo trabaja, vende y provee. Son tres relaciones, todas cardinalidades, uno a muchos, sin atributos de la relación, que seguramente corresponden a claves foráneas. ¿Sí? Bien. Lo mismo en Participa Proyecto, el mismo análisis. Bien, de esa manera ustedes tienen que empezar a transitar de a poco cómo se hace un esquema de reducción a tablas. Podríamos tener, que no es el caso de muchos a muchos, acuérdense que cuando tenemos el caso de muchos a muchos para repasar la clave primaria de la relación, seguramente van a ser las claves primarias de ambas relaciones porque estamos diciendo que es de muchos a muchos, ¿sí? Y si tuviera atributos descriptivos en el modelo de entidad-relación que demarquen que forman parte de la clave primaria, bueno, también, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Hay un concepto que es optimización. Para que nosotros lo entendamos, ese concepto por ahora nos lo quitamos de la cabeza, ¿sí? Si lo llegan a ver, nos lo quitamos. Quiere decir que nosotros cualquier eh, cualquier entidad o cualquier relación del modelo entidad-relación la derivamos a una relación o tabla, ¿sí? Cualquiera. Proyecto, participo de proyecto, empleado, trabaja, departamento, vende, ítem, provee y fabricante. Todo ese camino, ya sea en nuestro modelo entidad-relación, si tiene 5 entidades y 3 relaciones, son 8 relaciones en total. Si tiene 8 entidades y 4 relaciones serán 12 relaciones o tablas en el modelo relacional o el modelo de tablas, ¿sí? Entonces, esa es la característica que tenemos que tener. Bien, no optimizamos nada, todo se deriva, ¿sí? Bueno, con este modelo de trabajo, con estos pasos, de alguna manera vamos a lograr hacer la reducción de un esquema de entidad-relación o diagrama de entidad-relación a tablas. Esto nos va a surgir bastantes dudas en la práctica. Creo que los dos primeros pasos son bastante simples, esto también un poco, y bueno, acá es donde tenemos que quizás hacer un poco más de análisis, bueno, acá también puede ser un poco, y las claves foráneas, bueno, también con la práctica van a salir, ¿sí? Los atributos derivados no se derivan, excepto que indiquemos lo contrario. Bien, bueno. Estamos en condiciones de terminar acá.